Las posibilidades del descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio comienza cuando los paleontólogos vamos al campo. En este trabajo de exploración, si tenemos suerte, encontramos los restos óseos de un entierro de un ejemplar de un dinosaurio que tenemos que rescatar. Para este trabajo de rescate se hace un trabajo de excavación alrededor de los fósiles y los protegemos con coberturas especiales, básicamente vendas enyesadas que permiten que ese pedazo de suelo con huesos fósiles en su interior pueda ser trasladado con seguridad al museo. En el museo, en el laboratorio más específicamente, es cuando comienza el trabajo quizás más divertido del trabajo del paleontólogo. Son los técnicos en paleontología los encargados de hacer la limpieza delicada luego de la apertura de ese bochón y separar lo que es la matriz circundante, la roca que envuelve a los huesos, del hueso propiamente dicho. Los técnicos en paleontología seguramente son, de todo el personal involucrado en la investigación de un dinosaurio, los más privilegiados. O sea que son ellos los que por primera vez están exponiendo a la luz un animal luego de 140 millones de años de haber permanecido enterrado en el suelo. La limpieza de estos fósiles nos permite a los paleontólogos identificar a través de las formas de los huesos las posibilidades de la identificación de una nueva especie de dinosaurio. Las formas de los huesos es lo que nos dice si la especie de dinosaurio es nueva o ya es conocida. Luego del trabajo de laboratorio, que limpia el fósil de la roca que lo rodeaba y nos permite observar en detalle la morfología anatómica de la pieza, es cuando comienza nuestro trabajo de identificación taxonómica del ejemplar que acabamos de excavar. Ese tipo de trabajo de identificación taxonómica requiere una tarea de comparación y de observación con otros dinosaurios, otros restos de dinosaurios provenientes de la misma localidad o de la misma edad o de un tipo de linaje comparable, como para poder detectar similitudes y diferencias anatómicas respecto a nuestro material nuevo. Acá tenemos dos piezas de vertebrales, dos vértebras dorsales del lomo de dos dinosaurios distintos. Uno de ellos pertenece a una forma ya conocida, la otra pertenece a un dinosaurio novedoso. Queremos saber si este dinosaurio pertenece a esta especie u otra ya conocida o representa una especie nueva. Si nosotros llegamos a identificar caracteres anatómicos que solamente están en nuestro ejemplar nuevo, estos caracteres que son únicos y que no reconocemos en ninguna otra especie de dinosaurios conocidas, estos elementos únicos se denominan autapomorfías. Si identificamos autapomorfías, significa que estos caracteres anatómicos, insisto, no están presentes en ninguna otra especie conocida, es que estamos en presencia de una especie nueva y nos habilita la nominación de la especie. La nominación de la especie tiene que seguir una serie de reglas y normas determinados por un código de nomenclatura zoológica que viene de hace 300 años, cuando Linneo propone el sistema binomial de nomenclatura científica. Todos los organismos del planeta están identificados a partir de nombres científicos formados por un nombre de género y un nombre de especie. Entonces, la creación del nombre científico tiene que seguir estas reglas determinadas por el Código de Nomenclatura Zoológica y en donde nosotros tenemos cierta libertad para poder proponer nombres que aludan o a características del animal o a su procedencia geológica o a su procedencia geográfica, o incluso dedicarle la especie o el género a algún científico
renombrado cuyas contribuciones en este campo particular de la ciencia hayan sido trascendentes. Cuando tenemos todo esto basados y soportados por autapomorfías, es que estamos en condiciones de proponer una nueva especie de dinosaurio.